Yo creo que todos hemos escuchado acerca de una palabra que tiene dos letras. ¿Sabes cuál es? Fe. La fe. ¿Sí? Pero es una palabra que tiene dos letras, pero es muy grande y es muy poderosa lo que produce. Escúchame bien. Es una palabra tan pequeña que consta de dos letras, pero es muy poderosa. Y lo que produce es algo sobrenatural. O sea, ves que es una letra, una palabra con dos letras, pero lo que produce es en lo sobrenatural. Fíjate bien, está tremendo. Poder entender esa pequeña palabra. Y esa pequeña palabra de la fe es algo que tú y yo necesitamos. Y tú y yo necesitamos mantener. Dile al que está a tu lado, dile, necesitas mantener la fe. ¿Sí me explico? Pero también todo lo que encierra, todo lo que encierra la fe. Yo no solamente quiero que te encierres y te enmarques en la palabra fe, sino todo lo que encierra la palabra fe, todo lo que contempla y contiene la palabra fe. A veces es muy fácil decir, yo tengo fe. No, yo te hablo que todo lo que contempla, todo lo que encierra, todo lo que conlleva esa palabra de dos letras. ¿Sí me explico? Eso es lo que tú tienes que mantener siempre. Apropiarte, empoderarte de esa palabra fe. Así que yo puedo decir, yo tengo fe. ¿Amén? Es decir, que seas un hombre y una mujer de fe. ¿Sabes por qué? Porque quiero decirte que esa es una de las materias primas que contiene el reino de Dios. Y si tú eres parte del reino de Dios, si tú perteneces al reino de Dios, esa es la materia prima con la cual tú tienes que disponer para que se produzcan los milagros y las cosas en lo sobrenatural. Amén. Amén. Pero esa es la materia prima del reino de los cielos. Eso es lo que tú y yo tenemos que mantener. Con esa materia prima es con la que tenemos que trabajar. ¿Sí me estás entendiendo? ¿Cuántos son del reino de los cielos? Amén. ¿Cuántos usan la materia prima? Es la fe. Esa es la materia prima que tenemos, con la que tenemos que trabajar. Para que te estés moviendo en lo sobrenatural. Entonces, la fe es el elemento, la materia prima determinante entre lo que Dios puede y quiere hacer o darnos. ¿Sí? Entonces, esa es la materia prima, es el elemento que determina lo que Dios quiere hacer y darnos. Entre un cúmulo de muchas necesidades o de cosas que necesitamos, de cosas que anhelamos. Pero eso es lo que Dios necesita. Porque esa fe es lo que va a hacer que Dios actúe. Es lo que va a hacer que Dios se mueva. Pero a veces no hemos entendido todo lo que encierra esa palabra, todo lo que conlleva la palabra fe. No es tan simple nada más de decir fe. No, pero ¿qué conlleva la fe? Porque, y yo te estoy hablando del reino de los cielos. Y te estoy hablando de una fe en el que es el soberano de ese reino, en Dios, en Jesucristo, en su palabra. Porque mucha gente puede decir, yo tengo fe en esto.
Pues sí, pues, pero esa no es la fe que Dios necesita. Es la fe tuya y mía puesta en Jesucristo, en su palabra. Porque allá afuera se maneja todo mucho. Es que yo tengo fe en esto, es que yo tengo fe en esto, yo tengo fe en esto. No. La fe del reino de los cielos es la confianza, la dependencia que tú depositas en la persona de Jesús y en su palabra. ¿Sí me explico? Esa es la fe. No solamente la palabra por sí sola. La palabra por sí sola mucha gente la maneja para muchas cosas. ¿Sí? Y puede decir tengo fe o no tengo fe. Sí, pues. Pero lo que Dios necesita es tu fe puesta en su palabra, en lo que Él dice. Y la fe va acompañada de una acción. La fe no va sola. La fe va acompañada de una acción que tú y yo tenemos que realizar en base a su palabra. Es en base a lo que Él estableció, no en base a lo que tú crees y supones, o en lo que dice la ciencia allá afuera. No, es la fe puesta en su palabra, en lo que Él establece, y por lo tanto es tu acción y mi acción. ¿Sí? Si te dice su palabra, ve y perdona, y tú lo haces, es que tienes fe, y vas a recibir un resultado de esa acción. La palabra y tu acción, viene un resultado. ¿Y sabes qué? Viene libertad, viene paz. ¿Sí o no? Entonces todo esto yo te estoy diciendo todo lo que conlleva la fe, todo lo que encierra esa palabra. ¿Sí? Entonces, entendiendo esto, vamos a quiero que vayas viendo un versículo. Quiero que pongas Hebreos 11:1. Dice, es pues la fe, ahí dice la sustancia, en otra versión dice la certeza de las cosas que se esperan. Escucha bien ahí. Primero vamos a entender lo que es la fe. La fe es la certeza de las cosas que se esperan. Es de las cosas que tú vas a recibir. Pero la fe activa cosas que se esperan, o sea, no las tienes. Tú simplemente te mueves por la fe, por creerle a Dios, por obedecerle a Dios. Pero recuerda que en esas cosas que Dios establece, es Dios el que hace las cosas. Por eso es lo que Dios espera del ser humano, que se mueva en esta dimensión. Y el que actúa es Dios el soberano. No se te olvide, es Dios el que va a actuar. Por eso Dios espera eso de cada uno de nosotros, independientemente de todos los problemas y todas las necesidades que tienes. Tú y yo necesitamos esa materia prima del reino, que es lo que Dios necesita de ti y de mí, que lo hagamos, que accionemos lo que Él estableció. Y eso es lo que va a hacer que el soberano se mueva. ¿Hay algo que sea imposible para Dios? No, Dios tiene todo el poder para hacerlo, pero Dios requiere de tu fe y de mi fe. Y ya estamos viendo todo lo que implica la fe. Esa palabra no va por sí sola, no va aislada. Se necesita la palabra fe en tu vida, pero con la acción, con todo lo que implica. No va sola. Entonces, y el que empieza a hacer las cosas es Dios. Es que tú tengas esa confianza que Dios está contigo.
que Dios está por encima, aunque tú no lo veas, Dios está contigo. Dios prometió estar contigo aún en medio de las adversidades y de las diferentes situaciones, porque a eso que tú le llamas caos es lo que Dios está llamando, que es el medio en el cual Él se quiere manifestar. Es el escenario donde Él va a intervenir. Amén. Tú le puedes llamar caos. Para mí, yo estoy viviendo esto, pero Dios dice, no, para mí es el escenario en el cual yo voy a trabajar y yo voy a intervenir. Así que no estás solo, no estás sola, Dios está contigo. Amén. Dios te ama. Amén. Y Dios va a intervenir, pero cuando uses la fe. Y Dios permite que vivamos situaciones, claro que sí. Pero tú le puedes llamar caos, Él le llama de escenario. Yo voy a intervenir allí y te voy a sorprender y lo voy a hacer. Lo que es imposible para el hombre, yo lo voy a hacer posible. Amén. Entonces no estás solo, no estás solo. Entonces, entendiendo lo que es la fe, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no. Es la demostración. Yo lo voy a leer en esta versión, dice así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Es la qué? La convicción de lo que no alcanzo a ver. Pero primero dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Es algo que yo no estoy viendo, pero lo voy a recibir. Eso espero. Te doy un ejemplo de lo que es esto. Es como que tú vayas a un supermercado y de repente llegas allí y te pones en los anaqueles allí y dices, aquí está esta bolsita, aquí dice la etiqueta harina, y dices, pues bueno, lo agarras, la compras. Ahora, tú estás viendo el interior, solamente estás viendo la etiqueta, ¿sí o no? Y tú vas confiado de que tú ya adquiriste y compraste por lo que dice la etiqueta, harina. Pero tú no sabes, pero tú llevas esa certeza de que va a ser ¿qué? De las cosas que no veo, pero que sé que es harina. ¿Sí o no? Porque no creo que vayas y digas, pues lo voy a destapar y va a salir frijol o arroz o qué sé yo. No, tú sabes. Y vas con esa convicción, ¿sí o no? ¿Sí? De que va a ser harina. Pues esa es la fe. La etiqueta de la palabra de Dios dice esto. ¿Sí me están entendiendo? La etiqueta de la palabra dice esto. Y tú lo adquieres y te lo tomas, dice, pues no lo veo, pero es lo que yo voy a recibir. Es lo que yo voy a tener. Entonces es la fe. La certeza de lo que no veo, pero es la convicción de lo que las cosas que no se ven. ¿Sí? Esa es la fe. Entonces te di un ejemplo para que lo puedas entender. Entonces, si mi etiqueta me dice en la Biblia esto, está bien, eso es lo que yo adquiero y eso es lo que yo hago. Y el que lo va a hacer es Dios. Dios se va a mover. Amén. Por mi fe. Porque yo creo la etiqueta, yo lo acciono, yo la adquiero, es mía propia, es mía. Me la llevo conmigo, como hacía al comprar eso, es mío, ya. Y Dios se va a mover. Y va a surgir lo que no ves. Va a surgir. Entonces es la fe. Entonces muchas veces sabemos ese versículo, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué esperas?
¿Qué estás esperando del problema que estás viviendo? Del caos que estás viviendo, de la necesidad que estás viviendo. ¿Qué esperas? Pues piensa un poquito. Va a surgir, pero solamente va a surgir. Aplica la fe. El problema es que mucha gente dice tener fe, pero cuando se encuentra en medio del problema, encuentra de tomar en el medio de la situación donde tiene que tomar decisiones, no obra la palabra. Empieza a actuar en su propia conveniencia, en sus propios deseos y en sus propios pensamientos. Y por eso a veces no recibimos de lo que estamos esperando. Y decimos, Dios, pero yo te pedí, yo te dije. Sí, pues sí lo pediste, lo dijiste, pero en el tiempo de las decisiones no lo hiciste. ¿Dónde está la fe? Entonces la fe no es nada más la palabrita, sino todo lo que implica la fe. Es que lo lleves a cabo, es que te apropies, es que camines con ella. Y tú vas a recibir. Dios lo va a hacer. Dios te va a recompensar. Dios lo va a traer. Mira, es más, el versículo 6. Ponle el versículo 6. De ahí mismo de Hebreos. Pero sin fe es imposible. ¿Sin qué? Sin fe. No lo podemos agradar. Aunque tú digas tengo fe, pero tú estás actuando de otra manera. Eso no agrada a Dios. O que sea por salirte con la tuya estés mintiendo. ¿Eso agrada a Dios? No. Te quieres salir con la tuya y quieres salir beneficiado. O sin fe es imposible agradar a Dios. Y fíjate lo que dice enseguida. Porque es menester que el que a Dios se allega o se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Los va a recompensar, los va a premiar de aquellos que le buscan. Y que crean que le hay, aunque tú no lo veas a Dios. Allí donde vas a tomar decisiones, aunque tú voltees a todos lados y digas, nadie me ve. No, ahí está Dios. Que creas que le hay, que creas que siempre allí donde tú te mueves está Dios. Allí está el Señor. Aunque tú no lo veas. Y que tú creas que lo que tú haces es por agradarle a Él. Y Él te va a premiar cuando tú te mueves de acuerdo a su palabra. De acuerdo a lo que Él establece. De acuerdo a lo que Él dice. Entonces te das cuenta que es muy diferente decir yo tengo fe a realmente todo lo que encierra la palabra fe. Entonces si tú te quieres mover en esa palabra de fe, en lo sobrenatural, porque eso es lo que pertenece al reino de Dios. Por eso mucha gente no nos movemos en lo sobrenatural. Si a mí me dicen, ¿sabes qué? Está un endemoniado eso. Yo voy, ¿sabes por qué? Porque esa es la materia prima de los hijos de Dios, del reino de los cielos. Amén. Y yo voy inmediatamente a hacer lo que Él me dijo. El que cree en mi nombre echará fuera demonios. Yo voy y lo hago. Y sé que Él lo va a hacer. No es Martín el que lo hace. Es Dios el que se mueve. Amén. Él se empieza a manifestar. Si yo voy a hacer algo, si me dice ve y predica, pues voy y predico. Pero el que lo hace es Dios. Porque Él me dijo ve y predica. Aunque me vaya a presentar con eminencias, sean autoridades, sean gobernantes, sean teólogos, no, yo voy. Y ahí está. Y suceden cosas. Él me respalda. Y a cualquier cosa, si voy a orar por un enfermo, vamos a orar por él y algo va a suceder. Pero Dios me dice que lo haga. Y así todo lo que está en la Biblia, pues eso es lo que Él dice. Mira, vámonos para que nos vaya quedando un poquito. Romanos 10, 17. Luego la fe es por, y el oír por la. Así es como vas a ir aumentando tu fe.
¿Por oír qué? La palabra. Entonces la fe, yo la tengo que seguir alimentando, siguiendo escuchando la palabra de Dios. Por eso es muy importante que vengas a escuchar la palabra de Dios. Por eso es muy importante que vayas a los grupos de vida. Por eso es importante que vengas a los discipulados, a la escuela de guerra, a las clases del preseminario, que vayas a un seminario, para que vayas escuchando la palabra de Dios y sigas alimentando la fe. Pero la fe también es ponerlo en obediencia, en práctica. Entonces quiero que entiendas todo lo que conlleva la palabra fe. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Pero mucha gente se siente satisfecha y contenta por lo que ya sabe. No, hay muchas cosas que hay que descubrir del reino de los cielos. Yo me incluyo, hay muchas cosas que tengo que descubrir. Y tengo que estar escuchando la palabra de Dios. Tengo que estar escuchando a Dios todos los días hablar. Tengo que estar metiéndome en las Escrituras. Y aún cuando estoy predicando, Dios me está hablando a mi vida. Pero tengo que disponerme. Pero hay gente que cayó al ser religioso solamente de cada 8 días, pues. Y de ahí no pasan. Y de todo eso que escuchan, ¿cuánto lo ponen en práctica? Porque la fe es ponerlo en práctica. La fe es que empieces a traer el reino de Dios donde quiera que tú camines. Donde quiera que tú camines. Por eso Jesús decía, el reino de los cielos ha llegado aquí, ya está aquí. Es por donde Él caminaba, lo que Él establecía, lo que Él sembraba, lo que Él determinaba, era el reino ya. Y es por la fe, y es por la obediencia, que tengas el conocimiento. Si no tienes el conocimiento, ¿cómo lo pones en práctica? Por eso la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Primero la tienes que conocer para que la pongas en práctica. Esa es la fe. Y escúchame, es como vas a empezar a vivir en lo sobrenatural, en tu vida personal y todo lo que estás viviendo. No quieres caminar y vivir en lo sobrenatural. Hoy Dios dice, necesito tu fe. Necesito tu fe. Amén. Dile al que está a tu derecha y a tu izquierda, Dios necesita ver tu fe. Ahora, ¿cómo se ve la fe? Por la obediencia, cuando lo estás poniendo en práctica. Mira, la fe se ve cuando la estás poniendo en práctica. Entonces Dios puso algo grande en ti y en mí. Dios puso un poder que es grande, que a lo mejor no se ve, pero se va a poder manifestar, se va a poder ser visible ante la gente. Pero Dios depositó un poder tan grande en ti y en mí. Esa es la fe. Y se va a manifestar. Y se va a empezar a ver. Pero es en lo personal. Tú le empiezas a ejercitar. Tú empiezas a poder entrar. Tu fe. Porque en cuántas situaciones te encuentras todos los días. Ante muchas situaciones y tienes que tomar decisiones. Y tú tienes que ver si eso que vas a hacer y que te invitan a hacer es de acuerdo a lo que Dios dice o no es de acuerdo a lo que Dios dice. Y si realmente tienes fe en Dios, hazlo como Él dice. Y eso es lo que va a traer y establecer el reino de Dios. Amén. Su justicia. Y es cuando Dios va a intervenir y Dios te va a honrar. Y eso que esperas se va a manifestar porque esa es la fe. Amén. Lo que no se ve por tu obediencia, tal vez no lo veo, pero lo voy a empezar a ver en su momento. Y esa es mi confianza y esa es mi dependencia en Dios. No es lo que te pueda decir una persona, no es lo que te pueda adorar y glorificar o exaltar a una persona, no, o reconocer a una persona. Dios te va a levantar. Amén. Fe, palabra pequeña,
pero encierra un poder, muchas cosas. Y eso es lo que Dios necesita. Porque esa es la materia prima de su reino. Y con esa materia tenemos que trabajar todos los días. Todos los días. A cada momento. Yo lo tengo que hacer. Cada vez que me dicen para orar por algo, o cuando yo estoy orando por mis hijos, por mi familia, le empiezo a poner mi fe en la palabra de Dios y digo, lo tengo que hacer porque así dice Dios. Y eso va a traer bendición a mi vida, eso va a traer bendición a mis hijos, eso va a traer el reino de Dios para ellos. Amén. Pero hay que trabajar con esa palabrita. No nomás decir, yo tengo fe y vivas como tú quieras. Eso no es fe. Se engaña a sí mismo. La fe conlleva muchas cosas. Y tú y yo somos responsables, escúchame, tú y yo somos responsables de trabajar con esa materia prima. Tú y yo. Es como hoy en día llamamos a los celulares, ¿no? Ya todos movemos con la tecnología. De repente, si le pones en modo avión, estás desconectado. ¿Sí o no? Y a veces, si estás solamente con el modo miedo y duda, estás desconectado. Lo que te conecta es ponerle en modo fe. El modo de fe. Eso es lo que te va a conectar con el reino, con lo sobrenatural. ¿Sí me estás entendiendo? Bien sencillo, ¿verdad? Y saca ya. Conéctate con el modo fe. No miedo, duda, incertidumbre. Ese es poner tu confianza en Dios. Si lo pones en modo de miedo, de duda, eso desgasta la batería. Sí. Entonces, conectémonos. Entonces, ahora, yo quiero mencionar. Ahora, tú no te tienes que afligir por lo que es. Si nos cuesta algo de dolor, las cosas que a veces vivimos y palpamos, pero tú y yo no trabajamos por lo que vemos. Tal vez no puedas ver la situación que realmente quieres, pero se va a manifestar, va a llegar. Mira, quiero que pongas ahí Romanos, no, 2 Corintios 5:7. ¿Qué dice? ¿Cómo vivimos nosotros los cristianos? Entonces tú y yo no caminamos por lo que vemos. Puede ser un caos. Ya te decía hace rato, ese caos que Dios permite es el escenario para que Él sea glorificado. Amén. Amén. Nosotros no andamos por vista, no es por lo que podamos ver, tocar o palpar, sino por qué andamos. Por fe, no por vista. No por vista. Tal vez tú no puedas ver las cosas que quisieras ver, que las cosas cambiaran como quisieras que cambiaran. No, pero ¿sabes qué? Cuando pones esa palabra fe con todo lo que encierra en práctica y trabajas con ella, lo que no se ve es lo que vas a recibir, como ese ejemplo del paquete de harina. Cuando ya la abres y digas, voy a hacer mi pastelito, la abres y sale la harinita y dices, ahora sí, ya he recibido. ¿Sí? Entonces, es lo que nosotros vamos a recibir. Es lo que se espera. Es lo que quiero recibir. Es lo que quiero que Dios haga. Es lo que quiero que Dios obre. Lo que yo no alcanzo a ver. Pero yo camino por fe. Yo vivo por fe. Yo doy cada paso por fe. No por lo que yo pueda ver. Aunque yo no vea la solución. Es la certeza de lo que espero.
Esa es la fe. ¿Sí me explico? Entonces une ese versículo y así es como es la fe. Y esa es la materia, vuelvo a repetir, la materia prima de lo sobrenatural. Y vamos a empezar a caminar y a vivir en esa parte de lo sobrenatural. Pero no en tus conceptos. Eso es lo que Él estableció. Eso es lo que dice la etiqueta, que es la palabra de Dios. Amén. Esa es la etiqueta. Si dice eso, pues es lo que espero. Si me dice voy a echar fuera demonios, pues es lo que espero. Yo simplemente voy y lo hago. Pero finalmente ocurre. ¿Sí? Lo estoy viendo, mis ojos naturales están viendo que se manifiesta. Pero yo espero otra cosa, porque no estoy moviendo por fe. Y al rato se cumple. ¿Sí? Esa es la fe. Mis ojos ven otra cosa. Y aunque allí hagan lo que hagan, pues es lo que ven mis ojos. Y a veces hasta me dicen, no me voy a salir y voy a estar. Pues eso es lo que ven mis ojos y escuchan mis oídos. Pero yo estoy caminando en otro nivel. ¿Sí me explico? Y empieza a ocurrir. Esa es la fe. Ahora velo con un ejemplo real. Algo va a suceder. Y no es que sea Martín, es Dios que interviene por mi fe. Porque puse en práctica la palabra de Dios. Amén. Y es así como va a ocurrir. Hoy Dios necesita hombres y mujeres de fe. ¿No quieres vivir en ese nivel? De fe. Ahora, ¿qué está diciendo? Que vamos a ver cosas que no nos gustan, que no se está viendo la solución al problema, que no estás viendo el cambio en tus hijos, que no estás viendo el cambio en tu matrimonio, en tu familia, en tu economía, en tu necesidad, en el trabajo. Pero yo no voy a quedar aferrado a eso que están viendo mis ojos o que están escuchando mis oídos. No, yo espero algo y sé que yo en mi obediencia Dios está trabajando y se va a manifestar, va a llegar aquello de lo que yo espero. Amén. Amén. Dale ese aplauso a Dios. Pero va a llegar, va a suceder. Mantente allí, no es por vista. No está diciendo nosotros vamos a ver esos, vas a ver cosas que no son buenas, que no te gustan, pero atrás viene algo, va a llegar. Qué padre, qué hermoso saber que Dios está en control. ¿O tú crees que Dios ha perdido el control? No. Vuelvo a lo mismo, ese caos que estás viviendo, que tú le llamas caos, que tú le llamas y que te jalas las greñas, ese es el escenario para Dios, donde Él va a intervenir. Amén. Donde Él se va a glorificar. Y vas a decirle, gracias Señor, gloria a Dios. Vas a ver su poder. Quisiera enfatizar esta parte. Y lo quiero poner. A veces la fe, escúchame, a veces la fe nos lleva a tomar decisiones de alto riesgo. ¿Sabes quién es el padre de la fe? ¿El padre de la fe quién es? Abraham. Abraham es el padre de la fe. Vamos a ver tantito algo de él. Ponme Génesis 12 del 1 al 5. Pero Jehová había dicho ¿a quién? A Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y bendecirte y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y fuese Abraham como Jehová le dijo, y fue con él Lot,
Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Y tomó Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y a toda su hacienda que habían ganado, y a las almas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Escucha, tuvo que tomar decisiones de alto riesgo. ¿Sabes por qué? Porque tuvo que escoger, porque solamente escuchó a Dios y le dijo, ¿sabes qué? Haz esto. ¿Te puedes imaginar a Abraham? No voy a hablar de muchos personajes, pero hay muchos. Pero Abraham allí en su heredad, una tierra tan grande, rica, tenía fortuna, tenía sus padres, tenía familia, tenía muchas cosas, ordenaba cualquier cosa y todo le llegaba, todo lo tenía. Entonces tuvo que tomar una decisión de alto riesgo, dejar su zona de confort, dejar la familia, dejar economía, dejar un techo donde dormir, porque tenía que caminar. Tuvo que caminar y transitar 2.400 kilómetros para llegar a la tierra que Dios le había dicho. Nunca había caminado toda esa distancia. Ahora no había avión, no, tenían que ir a tierra, en un animal o caminando. ¿Te puedes imaginar? 2.400 kilómetros. O sea, ¿cuánto crees que de alimento podía haber cargado? Y tenían que cruzar por tierras que no conocían. Era de alto riesgo. Y exponerse a animales, a pueblos enemigos que dicen, pues, ¿qué me espera? Pero Dios me dice, pues lo tengo que hacer. Entonces la fe implica eso. Por eso a Abraham se le conoce como el padre de la fe. Y a veces nada más Dios te dice, deja tu orgullo. No, es que me hizo y me dijo, ¿cuál alto riesgo? Le ponemos excusarnos. La fe implica muchas veces tomar decisiones de alto riesgo, en el cual vas a exponer tu seguridad, en el cual vas a exponer lo que puedan decir las demás personas. Es que, ¿qué va a decir? ¿Qué va a pensar? Y si yo me voy y le voy a decir, perdóname, eres un tonto. Vas a exponer tu seguridad. No me vean pues feo. ¿Sí entiendes lo que implica la fe? Sí. Entonces no nada más es decir, no, implica muchas cosas. ¿Qué van a decir tus amigos cuando les digas ya no? ¿Qué va a aplicar cuando le digas a esa persona con la cual estás teniendo una vida que no agrada a Dios y le digas ya no? Es que es mi placer y mi sentimiento. Implica tomar decisiones firmes, determinantes. Esa es fe. Todo lo que dejar y aventurarse a algo incierto. No veía, ella tenía la tierra prometida, no la había visto ni la conocía, pero por fe lo hizo. Decisiones de alto riesgo, porque a veces más dicen fe y aleluya y gloria a Dios, ya cuando íbamos en eso, pero como que aquí ya se quedaron de los así, caray. Pues todos nos gusta aleluyita y mielecita y todo, ¿verdad? Pero cuando ya vemos cómo va a ser la fe, dices, caray. Vemos a Job que tuvo que tomar decisiones en un tiempo difícil, ¿sí o no? Y por más que le dijo su esposa y todo se le volvió, dijo, tú, Señor. Decisiones de alto riesgo, donde está en juego tu comodidad, tu placer, tu ego, tu orgullo, tu confort, porque solamente queremos, no,
¿Qué pidió Abraham? Abraham nada. Dijo que voy y sin nada. Y Dios estuvo ahí con él. Dios te dio lo que le prometió. Escúchame. ¿Y qué te ha prometido Dios? Dios te lo va a dar. Amén. Dios te lo va a dar. Amén. Pero fíjate todo lo que transitó Abraham. Y esa es otra cosa, ya de 75 años. ¿Cuántos hay aquí de 75 años? Todavía no. Y a veces decimos, no, ya estoy viejito, eso es para luchar. No. Abraham obedeció de 75 años. Abraham dijo, órale, pues ya estoy aquí, pues, pero voy a ir. Así que tú, entonces sabes que hay toda la esperanza para ti, para ti. No te sientas de que es que ya, no. Todavía hay un camino más grande que recorrer. Amén. ¿Sí lo entienden lo que es la fe ahorita? Dios quiere que nos levantemos así, hoy en día, con la fe y todo lo que encierra la fe, no nomás la palabrita, esa palabra con 2 letras, pero que se mueve en lo sobrenatural y que es la materia prima del reino de los cielos. Amén. Amén. Eso así hay que moverlo. Así que el que va a empezar a actuar es Dios. Amén. Aunque yo no lo vea, aunque yo no vea la solución, pero va a suceder. Amén. 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 Y que cuando tú y yo tengamos situaciones, hay veces la gente dice, es que estoy enfermo y ya voy al doctor. No, primero pon a Dios. Ponte a orar y después ve al doctor. Que tengo esto, esta necesidad de dinero. ¿A quién busco para que me preste? Pon primero a Dios y después busca primero el reino de Dios y justicia. Pon a Dios en primer lugar. Pero antes, pon a Dios primero. Busca a Dios. Clámale a Dios. Tengo este problema, tengo esta enfermedad, tengo esta necesidad. Y ya después de hacerlo, Dios te va a ir abriendo puertas. Pero a veces nos olvidamos de Dios. La enfermedad, ¿qué hago, doctor? Para ver cuál me recomiendas y andamos buscando. Tenemos esa necesidad y a ver, ya te pido. Está bien. Yo no digo que no vayas al doctor, yo también tengo que ir. Yo no digo que no pidas si tienes alguna necesidad. Pero primero tienes que poner a Dios. Ponte a orar por esa situación, por esa necesidad. Que Dios te abra puerta. ¿Sí me estás entendiendo? Es poner primero a Dios. Esa es fe. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque te estoy diciendo que la fe es la materia prima del reino de los cielos. De mover de lo sobrenatural. Salmos 37:7. Quiero que tú entiendas que sí vamos a vivir situaciones, pero no te turbes de lo que tú ves, no te espantes, no te oprimas de lo que tus ojos están viendo. Mira, calla a Jehová. ¿Y qué? Espera en Él. No te alteres por motivos de que prospera en su camino, por el hombre que hace. No te preocupes, no pongas tu mirada y toda tu confianza en eso que tú estás viendo. Espera en Dios, confía en Dios. Que las cosas que están alrededor no te turben, no te alteren. Porque a veces estamos viendo más el problema, la situación, lo que hacen los hombres. Y Dios dice, no, calla, espera en Él. No te alteres, no te espantes por lo que veo. Por eso es que nosotros no andamos por vista, sino por fe. Que la situación no viene a una situación de vivir en campo. Recuerda que ese es el escenario de Dios. Es donde se va a glorificar. ¿Entiendes? Lo que vemos en Cristo. Y por último les decía, el último versículo que quiero mostrarles, Primera de Juan 5:4. Dice, porque todo aquello que es nacido de Dios. ¿Quién nació de Dios?
nosotros. ¿Vence a qué? Y esta es la que vence al mundo. ¿Qué? Nuestra fe. Todo el que ha nacido de Dios. Y ese eres tú. Y ese soy yo. Nacimos de Dios. Por eso dice el Evangelio de Juan, los cuales no son engendrados de carne y de sangre, sino de voluntad de Dios. Nacimos de parte de Dios, por obra de Dios. Y si nosotros nacimos de Dios, tenemos que vencer al mundo. Y esa es la victoria que vence al mundo. ¿Qué es lo que vence las cosas que vivimos aquí en el mundo? Nuestra fe. Y ya viste lo que es la fe. Ya no lo quiero repetir. Todo lo que encierra la fe. Y eso es lo que va a darnos la victoria. Amén. 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 Va a ser un buen Así que diga que está a tu lado. Tú eres una persona de fe. Díselo, tú eres un hombre o una mujer de fe. Dile, aunque no te lo creas, tú eres una persona de fe. Tú eres un hombre de fe. Tú eres una mujer. Yo se los declaro en el nombre. Que son hombres y mujeres de fe. Y que esta iglesia es una iglesia de fe. Y el mundo, y Pátzcuaro, las colonias, van a empezar a ver esos hombres de fe y esa mujer de fe, esta iglesia de fe que se mueve en lo sobrenatural. Amén. Porque la Biblia dice que si tú le hablaras a ese monte, le dijeras, muévete de aquí, él se moverá. Pero necesitas tener fe como un grano de mostaza. Por eso es tan pequeña esa palabra. Y de ahí comienza todo. Pero saliendo de aquí, tienes que actuar conforme a la palabra de Dios. Tienes que actuar conforme a todo lo que Dios te ha dicho. Que tienes que cambiar, que tienes que hacer, como tienes que ser como persona. Dios te ama y vas a empezar a ver cosas de lo sobrenatural. Te va a sorprender Dios.